este mundo a morir, a salvarme. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a su iglesia. Me tocó este domingo dar el pequeño devocional, la pequeña serie de ¿a qué venimos a la iglesia o para qué venimos a la iglesia? Y es verdad que hay muchos motivos por los cuales venimos, pero quiero hablarles de uno en especial por el que yo vengo y es por agradecimiento. Les voy a leer Lucas capítulo 17 del versículo 11 en adelante, y dice: Jesús sana a 10 leprosos. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo empecé a ir porque me gustaba mucho cómo explicaban la palabra. No era como en una iglesia católica que nada más te decían y si entendías, bueno, ¿no? Pero a los pocos domingos que yo empecé a asistir, Dios hizo conmigo algo sobrenatural, Dios me sanó. Al yo decirles sobrenatural, no es de que caí al piso y me revolqué o empecé a hablar en lenguas o el pastor me empujó, no, nada de eso, sino que el pastor llegó conmigo y me dijo cosas que en ese momento y en ese lugar nadie más sabían. Ni siquiera el pastor tenía cómo saberlo, nadie le contó, ni siquiera yo, o sea, nadie. Fue algo sobrenatural porque él me dijo y me sanó de cosas que ni siquiera eran notorias. Y yo recuerdo que mi emoción fue tanta que yo salí y era una alegría como este leproso de que me había sanado, de que hizo algo conmigo sobrenatural. Y yo a los siguientes domingos yo iba con una alegría y con un agradecimiento en mi corazón por lo que Dios había hecho conmigo. Pero al pasarle el tiempo yo me di cuenta que el pastor, Dios lo usaba con sanidad, o sea, el pastor se movía muchísimo en sanidad. Y para mí se fue haciendo como costumbre, o sea, ver milagros para mí era ya como cotidiano, como normal. Y como que poco a poco iba desapareciendo ese agradecimiento tan fuerte que yo tenía, porque ya era normal verlo cada domingo haciendo sanidades a Dios, ¿no? Obrando de una manera muy bonita. Y hoy quiero hablarles de eso, de que venimos a la iglesia con agradecimiento. Y hace cuánto tiempo nosotros no damos gracias a Dios por algo que Él hizo en nuestras vidas, por algo que quizás queríamos y hoy lo tenemos gracias a Él, y a veces se nos olvida, ¿no? A veces, como dijo mi esposo el domingo pasado, venimos nada más por monotonía o porque tenemos que venir, y yo creo que todos los domingos tenemos que venir con un corazón agradecido por cuántas cosas ha hecho Dios en nuestra vida. Día a día tiene detalles muy bonitos con nosotros, y hoy quería mencionar eso, que venimos a la iglesia los domingos agradecidos, con un corazón agradecido, a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida, por nuestros talentos, por todo lo que tenemos. Hay que venir siempre agradecidos con Dios todos los domingos, y quiero que piensen en eso, en qué Dios ha hecho en sus vidas, que hace mucho que no le dan gracias, hasta por la familia, por sus hermanos, por todo. Hay que darle gracias a Dios, y los invito a orar. Cierren sus ojos. Padre bendito, te damos muchas gracias. Hoy estamos aquí con un corazón agradecido por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, Dios, por esa manera tan bonita en la que te presentaste a nosotros, Dios. Gracias por tu sanidad.
Gracias, Señor, por todo, absolutamente todo, por cada detalle que siempre tienes con nosotros, por esos detalles diarios, Señor. Muchísimas gracias. Te pido que bendigas la palabra del día de hoy. Gracias por la vida de nuestro hermano Iram, que comparte de la sabiduría que tú le das. Ponemos en tus manos este servicio, Señor. Bendecimos tu nombre, el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra y por la bendición de estar aquí. ¿Están felices porque están aquí? ¿Cuántos vienen porque quieren? ¿A cuántos los traen? ¿Cuántos vienen porque ya están aquí? Porque no les queda de otra, ¿verdad, Yese? Le decía a la hermana Noemí que lo que tuvo que hacer Dios, poner la iglesia en su casa para que llegara temprano. ¿Lo puedes pasar a mí? Bien, vamos a entrar en la palabra. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Seguimos hablando del orden de Dios. Estamos con la administración. Ya vimos que lo que tenemos no es de nosotros, pero está a nuestro encargo. Y que así como está a nuestro encargo, Dios puede decidir a quién da y a quién no, y a quién quitárselo y a quién no. Amén. Entonces no descuidemos el don que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a leer algunos versículos rápidamente antes de iniciar. Le voy a pedir a cada uno de ustedes si puede leer uno. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Al hermano Misa, Génesis 1:22. Génesis 1:22. A Silvia, Génesis 1:28. Génesis 1:28. A Luis, Génesis 9:1. Génesis 9:1. A la tía Amelia, Génesis 9:7. Génesis 9:7. A nuestro hermano Andy, Génesis 35:11. Génesis 35:11. A nuestra hermana Noemí, Deuteronomio 6:3. Deuteronomio 6:3. A nuestro hermano Juan, Jeremías 29:6. Jeremías 29:6. A nuestro hermano Yechua, Jeremías 23:3. Jeremías 23:3. Son varios, así que vamos rápido. A ver, hermano Misa, ¿ya? Fuerte. Y Dios los bendijo, diciendo: multiplicad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Amén. Hermana Silvia, 1:28. Amén. Génesis 9:1. Génesis 9:7. Génesis 35:11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Amén. Deuteronomio 6:3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, tierra que destila leche y miel. Bien. Jeremías 29:6. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas,
Amén. Jeremías 23:3. Pero reuniré al remanente de mi rebaño, de todos los países donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Amén. Gracias a Dios. ¿Qué notó o qué notaron, si es que pusieron atención en todos estos versículos? Fructificaos y multiplicaos. Y si se da cuenta, lo dice como si quieren, multiplíquense. Todos fueron órdenes y fueron directamente de Dios. Multiplicaos, multiplíquense, multiplíquense. Para esto entonces entramos en materia en Lucas 19 del 11 al 27. Porque si se dan cuenta, todo esto lo leímos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces muchas veces vienen excusas de decir, no, es que eso estaban bajo la ley, eso estaban para el Antiguo Pacto, en el Nuevo Testamento no hay nada que diga multiplíquense. ¿Y a qué nos referimos con multiplicar? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos acerca de la negligencia que tuvieron muchos hombres a causa del pecado y cómo Dios fue cambiando la administración y el orden y la autoridad sobre ciertas cosas? Y dijimos que teníamos que tener cuidado en nuestras vidas de que Dios no cambie en mi área, en donde yo estoy sirviendo, mi administración, ¿sí? Donde yo estoy en el trabajo, como papá, como mamá, como jefa, donde quiera que estés, que Dios no venga a poner orden en nuestras vidas y a cambiar lo que estamos haciendo. En muchas partes, sobre todo en el cristianismo, es algo que Dios nos manda y nos ordena, multiplíquense y multiplicaos. Y la multiplicación no se refiere simplemente al hecho de crecer el número, sino a con lo que yo tengo, a mi administración, con lo que yo estoy administrando, fructificar y multiplicar. Y muchas veces uno dice, no, es que Dios no me bendice, es que Dios no me da, es que Dios no me da tanto dinero como aquel, por eso aquel tiene mucho, por eso se multiplica bien fácil, ¿no? Aquel tiene un lugar, aquel tiene esto, aquel tiene otro. Pero si se dan cuenta, en todas estas partes que leímos, Dios nunca les dijo, yo los voy a hacer multiplicar. En alguna parte dijo Dios, yo los multiplicaré. En alguna parte dice Dios, yo les voy a enviar la bendición para que ustedes sean multiplicados. No, los manda a nosotros a ejercer la parte de la multiplicación. ¿Y qué es multiplicar? A lo mejor alguien de aquí no sabe qué es. Juan, ¿sí sabe? ¿Puedes resumirnos para nosotros los humanos qué es multiplicar? Sumar muchas veces, ¿eh? Muy bien. ¿Sí? ¿Entendimos? Yo sí entendí. Sumar muchas veces. ¿Sí? Entonces, lo que pasa con nuestras vidas es que muchas veces ya vimos que Dios no nos bendice, no nos da, porque no estamos ejerciendo lo que tenemos. Uno no puede pasar de grado, pasar de año, bueno, a lo mejor ahorita ya sí, pero antes no se podía pasar si no tenía los conocimientos para decir, yo ya tengo la capacidad para saber multiplicar. Si yo no sé sumar, no voy a tener la capacidad de multiplicar. ¿Sí me entienden? Todo va por niveles. Entonces, aquí a lo que nos referimos es que Dios nos ha mandado a multiplicar con lo que tengamos. ¿Sí? Y a cada uno de nosotros se nos ha dado diversidad de dones, diversidad de talentos, diversidad de bienes, lo que sea, pero a cada uno, conforme a la medida de lo que tenemos, se nos ha mandado multiplicar. Y no a decir, Dios, multiplícame. ¿Sí me entienden? Porque en todas estas partes, Dios les dice a ustedes, multiplíquense, multiplicaos, fructificad y multiplicaos. Le estaba dando la responsabilidad al hombre, a nosotros, de hacerlo. Y Jesús no enseñó nada contrario, sino que lo reforzó. Ahí en Lucas 19:11 tenemos la parábola de las minas. Las minas es una unidad de medida como el dólar, ¿sí? Como el peso. Es una unidad de medida. Que en comparación, ¿usted conoce la parábola de los talentos? De la que se habla o se habla mucho. Un talento eran, creo que alrededor de 10,000 kilos de oro o de plata. Y una mina era como 100, nada más. O sea, era mucho menor la cantidad de un talento a una mina. Es como si habláramos de $1,000 a 10 pesos. ¿Sí? Es mucha la diferencia entre el valor de un talento a una mina. Y aquí se dan cuenta, Jesús usa esto porque no importa la cantidad. Ya les había hablado de los talentos, pero ahora les habla de las minas. Una medida mucho más pequeña, ¿sí? Porque no quiere
Y yo creo que Dios no quiere que nos abstengamos a decir, hasta que tenga, voy a empezar a hacer. Hasta que tenga aquello, voy a empezar a trabajar. Hasta que tenga, no sé, a lo mejor en lo que vemos ahorita, un templo, voy a empezar a invitar a gente. Hasta que sepa más de la Biblia, voy a empezar a hablar de Dios. ¿Sí me entienden? Hasta que aprenda en esto, voy a empezar a servir. ¿Sí? Y la realidad es que no es así. Entonces, vamos a leer ahí esa parábola. Dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca, y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Es decir, Jesús ya había pasado lo de la parábola de los talentos, el sermón del monte, iba camino a Jerusalén, donde iba a ser en la entrada triunfal, si la conocen, ¿no? Donde entra arriba de un pollino y todos le gritan Hosana, Hosana. Bueno, entonces Jesús habla acerca de esta parábola porque en ese contexto histórico había un rey al que la gente no quería. Había un rey al que la gente detestaba. Entonces Jesús aprovecha esa parte cotidiana para demostrar un punto. Sí, está siendo sabio con lo que tiene, con lo que está viendo alrededor, con las circunstancias, las aprovecha para exponer una parábola. Entonces, la situación es de que un rey de esa región no era aceptado por los que estaban ahí, ¿sí? Y dice que sus discípulos pensaban que el reino de Dios, que todo lo que Jesús traía iba a ser en ese momento. Ellos pensaban que Jesús iba a reinar ahí en la tierra en ese momento. Por eso recuerda que Juan y Jacobo dijeron, no, Señor, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Y todos pensaban que el reino de Jesús era ahí en ese momento. Entonces, para dejarlo más claro, aprovecha la duda que había en ellos y la situación. ¿Se acuerdan que parte de enseñar, o más bien de evangelizar y de hacer la labor de evangelismo, no está como cuchillito de palo a la gente diciendo arrepiéntete, 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 pecador, arrepiéntete, te va a hacer el infierno, que sí son verdades, ¿no? Pero a veces lo que dice Pablo es que endulcemos la palabra y que aprovechemos cada oportunidad para hablar. ¿Qué estaba usando Jesús? La duda, si su reino vendría en ese momento, si él era el Mesías para ese momento, o sea, si su reino iba a ser terrenal en ese momento. La duda y las circunstancias que estaban alrededor. Aprovecha algo que la gente está viendo, que conoce, para enseñarles. Sí, y a veces uno, lo que les digo, me voy a esperar a saber más de la Biblia, a saberme tantos capítulos de memoria para empezar a hablar. Cuando la realidad es que a veces la gente te pregunta, oye, ¿por qué crees en Dios? Oye, ¿por qué tú no tomas? Oye, ¿por qué tú no haces esto? ¿O por qué vas los domingos? Preguntas, ¿no? Que surgen ahí. Y es un momento en el que tú puedes aprovechar para, con cosas cotidianas que están alrededor de ti, de hablarles acerca del Evangelio. Sí, no es necesario saber de tantos versículos de memoria o ser un maestro de la palabra, que no es que esté mal. Sí necesitamos esforzarnos, pero a veces usamos eso como excusa para decir no voy a hablar, me voy a quedar callado. O nada más con la típica respuesta, porque soy cristiano. Y ya, tan, ¿no? Y si esa es nuestra respuesta, pues ¿qué diferencia hay con alguien que dice, pues soy católico? Ya, ¿no? Ya, yo soy testigo de Jehová. Bueno, ¿qué diferencia hay, no? Entonces, siguiente versículo dice, dijo pues Jesús, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién se va a ir? Un hombre noble se va a ir a un país lejano para recibir un reino y ¿qué? Volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, ¿qué? Buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido, ¿cómo? Guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti,
por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina. ¿Qué cosa? Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Y dice, pues yo os digo que a todo el que tiene, ¿qué cosa? Se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá. ¿Y qué cosa? Decapitadlos delante de mí. Ese es el Dios de amor. A veces parece incongruente, ¿no? ¿Se acuerdan qué fue lo que les dije respecto a lo que consideramos como la maldición de Dios o a la condenación de Dios? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es? Lo vimos el domingo pasado. ¿Por qué si Dios es tan bueno? Muy bien, eso no lo dije aquí, lo dije en los estudios, para que vean que sí Silvia sí está estudiando. Un juez, en este caso, uno dice, Dios es injusto porque manda a la gente al infierno, ¿verdad? Pues no, que es un Dios de amor. Esa es una pregunta que se hacen. Y lo que yo les he dicho, les dije en los estudios, la pregunta es, ¿un juez es culpable por emitir el juicio que la persona ya merecía? Es decir, si vamos con el juez, hay un culpable, un asesino que mató a 100 personas y el juez le dice, ¿sabes qué? Cadena perpetua. Ay, juez, qué malo eres, no tienes amor. ¿Cómo dices que amas? Y el juez, pues es lo que hizo, simplemente estoy declarando, juzgando lo que hizo. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí la maldad es que el hombre rechaza a Dios y vive totalmente alejado de Dios y vive para sus placeres y deseos haciendo lo malo y rechazan a Dios. Y acuérdense que en Juan 3:16, adelante dice, he venido a traer vida eterna, pero al que no quiere se ha condenado. No le dice, yo lo condeno, yo lo condenaré. Él mismo se ha condenado. ¿Por qué? Porque no puso la confianza en Dios y no se arrepintió de sus pecados. Bien, entonces, en esta parábola, ¿sí la entendió o se está durmiendo? ¿No entendió nada de la parábola o sí? Miren, déjense los digo, se la parafraseo. En la ausencia de un hombre noble, ese hombre les encarga a 10 siervos que inviertan su dinero, de los cuales 2 toman el riesgo de invertirlo y obtienen ganancias, pero el tercero tiene miedo de arriesgarse y por eso pone el dinero en un lugar seguro y no obtiene ganancias. No se nos dice acerca de los otros 7. Mandó a llamar a 10 siervos, ¿sí? Y solamente cuando regresa le pide cuentas o lo que nos cuenta a 3. ¿Por qué? Pues con eso es suficiente. Una parábola no es una enseñanza muy específica, es algo cortito con un mensaje corto. Entonces, no es necesario para la enseñanza en general saber qué pasó con los otros 7, pero cuando el Señor regresa, ya se ha convertido en rey. ¿Sí? Se fue como un noble y regresa ya como rey de todo el territorio y decide recompensar a los 2 siervos que ganaron dinero para él, dándoles un ascenso o posiciones altas. Sin embargo, castiga al tercer siervo por haber guardado el dinero, que no produjo ganancias. Entonces ordena que todos los que se opusieron a él sean asesinados. ¿Ya se durmió? Vamos a ver unas palabras claves de esta paráfrasis que saqué de este texto. ¿Lo puedes poner? ¿Sí? Unas palabras para que vaya quedándose como con la idea general de lo que implica esta parábola. ¿Cuál es la primera palabra? Encarga. Dios nos ha encargado y este noble les encarga a sus siervos una porción de la propiedad del noble. No les encargó dinero de ellos mismos. ¿Sí? A sus siervos les dio de lo de él. Es decir, ¿quién se estaba arriesgando más? ¿El noble o los siervos? El noble, porque les estaba dando de su dinero para que lo trabajasen. Entonces, a cada uno de nosotros, Dios nos ha encargado ciertas cosas. ¿Que son tuyas?
No, pero somos responsables de ellas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Entonces, a cada uno Dios, Jesús, nos ha encargado una mina. Esta mina, para cada uno, es la misma delante de Dios, pero para nuestra percepción es diferente. A uno puede decir, no, a él parece como que le dio 20,000 minas, a mí nada más una, pobrecito de mí. ¿Sí? A cada uno se nos ha dado una mina, que es lo más pequeño. Sí, es el salario creo que de un mes. Y el talento era el salario de, creo que era de 10 años, no me acuerdo. Pero vean la diferencia. Entonces, la mina es algo pequeño, pero Dios ya lo ha puesto en ti. Dios ya nos ha encargado cosas pequeñas. A cada uno nos ha dado cosas pequeñas. Va a ser trabajo de nosotros qué hacemos con eso pequeño que nos ha encargado. Porque Dios no va a multiplicar algo en nosotros. Nos ha dado a nosotros la responsabilidad de multiplicarlo. ¿Sí? El siervo no les dijo, ten, y cuando regrese te voy a dar multiplicado. No. Cuando regresó, vino a ver qué habían hecho con lo que les había encargado, a ver si habían encomendado la tarea de multiplicar. Luego, la siguiente palabra era invertir. ¿Cómo sabemos que lo que buscaba este hombre era invertir? Porque en el versículo 23 les dice al siervo malo, no pusiste mi dinero ni siquiera en el banco, para que al volver yo hubiera recibido los intereses, para que al volver hubiera recibido lo mínimo. ¿Qué está diciendo Dios? Te he dado algo, te he encargado algo, y es necesario que lo inviertas, que lo pongas a trabajar, aun si la ganancia es pequeña. Aquí el siervo, el noble, no le está reprochando a cada uno si ganó mucho o ganó poco. Al que lo regañó fue porque ni siquiera lo mínimo le dio. Si uno pone el dinero en el banco para inversión, supongamos que pone 10,000, en un mes creo que les da como 100 pesos, algo así. No es mucho. Para yo invertir 10,000 y que me regresen 100 pesos, y de eso aparte descontarle los impuestos, me quedan como 80 pesos, ¿no? Entonces, es lo mínimo, porque el banco te da muy poco de intereses. Pero Jesús le dijo, aunque sea eso, hubiera estado bien. Porque la instrucción era trabajar con el dinero, invertirlo. Luego, ¿qué pasó? ¿Cuál es la siguiente palabra? Riesgo. ¿Qué es esto? ¿Existía o no existía? Que hoy en día, a lo mejor los que conocen más del trabajo propio, ¿existe o no existe un riesgo de inversión? Es decir, si yo voy a abrir un negocio, tiene que venderse lo que estoy haciendo, ¿no? Porque si no, existe el riesgo de que no se venda y todo lo que yo invertí se pierda. ¿Por qué? Fueron 10 siervos. A cada uno se le dio una mina. Al primero regresó con 10 minas. El segundo regresó con 5. De la misma mina. ¿Sí? Fue la misma mina. A uno no le dio, con la parábola de los talentos, a veces lo entendemos mejor o de otra forma, porque a uno fueron 10 y le regresó 10. El otro fueron 5 y le regresó 5. Pero en esto de las minas, fue la misma mina. Uno y uno. Pero uno regresó 10 veces más y el otro regresó 5 veces más. ¿Por qué? Porque uno trabajó a conforme él pudo. ¿Sí? Cada uno trabajó conforme a su astucia, inteligencia, sabiduría, que obviamente viene de Dios, pero uno pudo multiplicar 10 veces más. El otro multiplicó solamente 5. ¿Y existía o no existía el riesgo de que lo que invirtieran se perdiera? Existía el riesgo, pero aún así decidieron tomarlo, porque su trabajo, su mandato era trabajar el dinero. No les dijo, denme ganancias. El mandato del noble les dio dinero para trabajarlo. Usted puede ver que ahí les dice, negociad entre tanto que vengo. Obviamente se espera que de lo que trabaje, pues se multiplique, ¿no? Pero existía un riesgo de que al poner a trabajar lo que yo hice o lo que yo hago, en lugar de beneficiar, salga perjudicado. Porque si no se vende lo que yo invertí, pues ya salgo perjudicado, ¿no? Y imagínense a Andy comiendo puras papitas todo el rato. ¿Sí? Entonces, existe un riesgo de que no se venda. Todo esto que estamos viendo, lo estamos viendo de una forma del negocio, del trabajo. Pero vamos a verlo también dentro del ministerio, dentro del servicio a Dios. Luego, siguiente palabra,
Miedo. ¿Qué pasó con el que no invirtió, con el que no negoció? Tuvo miedo. Porque conocía a Dios. Sabía quién era este hombre severo. Y él mismo declara, yo sé que eres un hombre severo, que eres un hombre que ciegas donde no sembraste. Y el mismo hombre le dice, por tu propia boca te condeno. Porque dice la Biblia que cómo escaparemos si con el pleno conocimiento de quién es Dios, con la plena certeza y plenitud de saber quién es Dios, ¿cómo escaparemos? ¿Sí? ¿Qué hizo con este miedo la persona? Siguiente palabra. ¿Qué fue lo que hizo? Guardó. Guardó lo que su amo, su Señor le había dado. ¿Y el mandato cuál fue? Trabajarlo. ¿Sí? Trabajarlo. No importa la ganancia, no importa si corrías riesgo, el mandato era trabajarlo. Pero ¿qué fue lo que hizo? Lo guardó. Muchos piensan que aquí la enseñanza a veces se va a que él no generó, pero la idea es que desobedeció el mandato. O sea, desobedeció, hizo lo que él quiso. ¿Sí? La idea principal obviamente incluye que no generó, pero la idea principal es que desde un principio decidió en su corazón, sabiendo quién es ese Señor, ignorar la orden. Sabiendo quién era el Señor, que iba a ir y que iba a regresar y que iba a volver, sabiendo eso, decidió desobedecer. Por miedo, pero decidió desobedecer la orden desde un principio. Luego, ¿qué pasó? Siguiente palabra. ¿Quién regresa? El Señor, el noble. ¿Se dan cuenta? Dice que es un noble, alguien que tiene cierta autoridad. Como Jesús, cuando vino aquí al mundo, tenía la autoridad, pero aún así estaba en una condición de siervo. Él tenía autoridad para echar fuera demonios, para sanar, para predicar, pero estaba en condición de siervo, ¿sí? Porque decidió negar parte de su gloria para hacerse como cada uno de nosotros. Y estando aquí como siervo, fue menospreciado, fue clavado, fue crucificado y todo. Pero ¿cuál fue su promesa? ¿Cuál fue la promesa de Jesús? Que iba a regresar, que iba a volver. ¿Y cuál es la siguiente palabra? ¿Cuál es la siguiente palabra? Ya no va a regresar el siervo, ya no va a regresar el cordero, ya no va a regresar aquel que vino y lavó nuestros pies. Eso suena maravilloso de Jesús, ¿verdad? Pero la promesa es que cuando Él venga, ya va a venir con la autoridad del Padre, ya va a venir con la autoridad de Dios totalmente en su gloria, como Rey y Señor. Y ya no va a venir, dice la Biblia, a servirnos. Ya no va a venir a buscar a los perdidos, ya no va a venir a predicar las buenas nuevas, ya no va a venir a lavar los pies, va a venir a juzgar. ¿Y el juez es malo por juzgar? No. Y dentro del juicio, los que estamos absueltos por el sacrificio de Cristo, estamos contentos, estamos felices. No nos genera temor. A veces creemos, repito, cuando se habla de juicio, de juzgar, ¿cuántos piensan en cosas malas? Cuando la realidad tendría que ser diferente, de decir, Señor, gracias porque yo ya estoy salvo de ese juicio. La realidad es que yo tendría que estar contento y, como decía nuestra hermana Ani, agradecido porque yo ya estoy del lado de los que han sido absueltos por la sangre de Cristo. Que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué? Que a todos los que le recibieron y los que les creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que ya nos salvó, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿saben por qué a muchos nos genera o nos generaba temor la palabra juicio o juzgar o seremos juzgados? Porque nuestra condición no está del lado de Cristo. Nuestra condición está del lado del prisionero, está del lado del sentenciado. Y por eso cuando se menciona cualquier cosa que emita o diga la palabra juicio, ay, no, cruz. ¿Sí? Porque digo, ay, me va a ir en feria. Pues sí, porque estás del lado contrario. Sí, porque estás en la silla de los culpables. No estás en la silla de los que han sido declarados inocentes.
Porque si algún pecado tuviéramos en Cristo, es limpiado. Esa es la sangre de Cristo que vino y murió y pagó y perdonó nuestros pecados. Por eso la palabra juicio, la palabra que dice que Jesús va a volver a juzgar como león, como rey, para nosotros no implica un miedo, sino implica un gozo. Señor, ven, ven, porque yo ya estoy seguro en ti, porque ya tengo certeza, esperanza, confianza en lo que tú ya hiciste por mí. Yo creo que los siervos, el que multiplicó 10, el que multiplicó 5, estaban contentos. Ya querían que regresara su rey para decirles, mira lo que hice, mira, generé, gané. Pero aquel que lo guardó, ¿cómo estaba? Con miedo. ¿Por qué? Porque había decidido, conociendo quién es este Señor, desobedecerlo desde un principio. ¿Y a qué viene el rey? Siguiente palabra. Recompensar. A los que estamos ya declarados inocentes, a los que trabajamos, a los que generaron, trabajaron, cumplieron el mandato, les dio recompensas. ¿Sí? Les dio recompensas. Les dio autoridad. ¿Sí recuerdan que dijimos que la recompensa de Dios no sabemos específicamente qué en sí material o inmaterial qué vaya a ser, pero sabemos que implica un mejor puesto, un mayor puesto de autoridad, mayor responsabilidad? Y ahí dice que al que multiplicó 10, le puso Señor sobre 10 ciudades, lo elevó de rango, lo elevó, le dio una recompensa. Al que multiplicó 5, lo puso sobre 5 ciudades, pero vino a recompensar. Luego la siguiente palabra. ¿Qué pasó con aquel que decidió desobedecer el mandato? Fue castigado. ¿Sí? Porque, repito, con pleno conocimiento de quién es Dios, de quién era este Señor, de lo que este Señor demandaba y pedía de él, decidió desobedecer el mandato. Ni siquiera hizo por querer arriesgar, ni siquiera hizo por querer invertir un poquito, ni lo más mínimo, y fue castigado. Luego la siguiente palabra. Honraré a los que me honran. ¿Ya le va quedando un poco más claro la parábola? En ese contexto, la parábola, Jesús nos advierte que debemos decidir primero que nada, creer si va a regresar o no va a regresar. Porque Él empieza diciendo, un noble va a salir, pero va a regresar. Y ya no va a regresar como este noble, como este siervo, ya va a regresar como rey de una nación, como rey. Dios, Jesús, es el rey designado por Dios. Y la realidad es que nosotros tenemos que estar preparados para recibir recompensas o castigo. Una de dos. Y tenemos que soportar las consecuencias, para bien o para mal, de la decisión que tomamos. Y más allá, esa parábola deja claro que los ciudadanos, los que viven, los que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de este rey, tienen la responsabilidad de trabajar por lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Indistintamente cuál haya sido tu enfoque, tu propósito, tu llamado, lo que Dios haya puesto en ti, en tu trabajo, en tu negocio, en un ministerio, aquí en la iglesia, en lo que sea. La realidad es que Dios te ha dicho, te he dado esto, trabaja, y sobre eso voy a venir y pediré cuentas. No pediré cuentas de cuánto multiplicaste, pediré cuenta de si obedeciste el mandato de trabajar. Pero la parte importante es que a un siervo al que multiplicó 10, le dijo, buen siervo. Lo felicitó, lo honró. Al que multiplicó 5, solamente le da la recompensa. A él no le dice buen siervo. No sé si fue o no es parte de la enseñanza, pero no quiero que note la diferencia. Al que multiplicó más, le dijo buen siervo. Al que multiplicó, pero solo 5, no le dice buen siervo, nomás le dice vas a ser
señor sobre 5 ciudades. Pero en uno vemos que hubo un halago, una honra y recompensa. En otro, recompensa. En otro, castigo. ¿De qué lado estamos? Porque la idea es, uno puede decir, bueno, sí estoy trabajando, pero soy muy torpe. Ok, entonces pide sabiduría a Dios que la da sin reproche. Porque a veces, para todo somos buenos para buscar excusarnos. Decir, no, es que no sé, es que no me sale, es que no tengo los recursos, es que tú sí, pues tú sí tienes, tú sí puedes, tú sí sabes, pero yo no. Bueno, con lo que tienes, ¿qué has hecho? Y si has hecho muy poquito, hemos procurado decirle a Dios, Señor, enséñame y ayúdame para hacerlo mejor, para crecer en sabiduría y honrar el mandato. Dice la Biblia que fiel es el que nos llama, Él también lo hará. Acuérdense que la santidad es una parte de sinergia. No sé si estuvieron en el estudio, pero hablamos de la santidad, que tenemos que reflejar a Dios. Y en esta sinergia es Dios trabajando con nosotros, en nosotros, con nosotros, a veces a pesar de nosotros. Pero es en este trabajo conjunto. Y si Dios ve y que nos esforzamos, que estamos trabajando, Él añade. Trabajamos, Él da. Trabajamos, Él da. ¿Sí me entienden? Los siervos que invirtieron enfrentaron el riesgo de de tener pérdida. Incluso enfrentaron el riesgo porque había quienes se opusieron totalmente al rey. Estos ni siquiera eran siervos de él. Decidieron, ¿sabes qué? Yo no lo quiero a él como rey. Yo no lo quiero a él como rey. ¿Y para ellos qué fue lo que le pasó? ¿Qué fueron? Decapitados. Los que totalmente dijeron, no, yo no lo quiero como rey. Yo no lo quiero como rey. No me interesa conocerlo como rey. Incluso los siervos tuvieron que a lo mejor enfrentarse a estos. Oye, tú eres siervo de aquel, ¿no? Pero ya dijimos todos que no lo queremos. ¿Cómo es que tú le andas sirviendo y andas trabajando para él? Incluso corrieron el riesgo de enfrentarse con aquellos que se oponían totalmente al rey. Pero vea, lo que aquí queremos enfocarnos es que ni el fracaso ni el éxito son seguros. ¿Sí? Si tú te arriesgas, no tienes seguro si va a ser exitoso lo que hagas o si va a ser un fracaso. No lo tienes seguro. Pero la realidad o la idea es que estás buscando obedecer el mandato. ¿Sí? Estás buscando obedecer lo que Jesús, lo que el Señor hizo. Y vea, es como tentador, es cómodo querer cubrirse, protegerse o buscar una forma segura, aparentemente, entre comillas, de acomodarte. ¿Qué es esto? Pues yo voy cada domingo a la iglesia, Señor. Soy tu fiel ovejita. Bueno, pero pues, ¿qué estás haciendo? Pues estoy yendo cada domingo. Sí, pero ¿qué estás haciendo? El siervo estaba ahí dentro del reino. Estaba dentro de la casa del noble. Pero negó totalmente el mandato. Desobedeció el mandato. Nosotros, todos los que estamos aquí, hemos recibido la palabra del Señor. Y a veces queremos quedarnos seguros en nuestra silla de aquí no me muevas porque yo estoy cómodo, estoy bien, estoy tranquilo. No me pongas a servir porque implica un riesgo, implica trabajar, implica un riesgo de que las cosas salgan mal. Y es normal que salga algo mal. Pues es que Yese estaba ahí en la transmisión, pues por eso. ¿Sí? Implica un riesgo de que si nos equivocamos o algo, míralo, y está ahí. Implica un riesgo de ser desacreditado, de ser burlado, de ser menospreciado, de que la gente no valore, de que te critiquen, de que alguien diga yo lo hago mejor que tú. De todo existe un riesgo, pero la idea es, ¿estoy o no obedeciendo el mandato? Porque el siervo que trata de evitar el riesgo es señalado como infiel. Aquí, sentadito, no me muevo, nadie me mueve, no molesto, nadie me molesta,
todos felices. Qué a gusto, ¿verdad? Y la idea es que no. Gracias a Dios, hubo quien quiera aprender a moverle al sonido. Y eso implica constancia, servicio, ganas, disposición a aprender. Y con lo que ha aprendido, irse inculcando y multiplicando, ¿sí? Porque al que se le da, se le va a demandar. Sea poco, sea mucho, se te va a demandar qué hiciste con eso. Y la iglesia no necesita, a lo mejor va a sonar feo, ¿no? Pero la iglesia no necesita gente mediocre. ¿Se acuerda que vimos que Jesús le dice, si con lo de afuera no eres fiel, con lo del mundo no eres fiel, en tu trabajo no eres fiel, yo no te quiero aquí sirviendo? Las riquezas espirituales no se les van a dar a los que ni siquiera son fieles con las riquezas mundanas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que, no quiero ser duro, todo es con amor, los amo, ¿no? De todo corazoncito. Pero, por ejemplo, hablando a la gente que ya están en un puesto de liderazgo, hermana Noemí, hermana Silvia, Yesé, Hamlet, para allá va. Están en un puesto donde tienen autoridad. Silvia tiene autoridad sobre qué va a enseñar a los jóvenes. Nuestra hermana Noemí sobre qué va a enseñar a los niños. Yesé sobre la transmisión. Él decide a qué hora le pone o no le pone, que le quita. Tiene esa libertad. Con lo que han llevado o transcurrido desde el tiempo en que empezaron y que subieron las bases, en esa parte que han mejorado. Soy más hábil con las enseñanzas, soy más hábil, he buscado nuevas formas, me han entendido mejor, entiendo mejor cómo funciona el aparato, o se me olvidan, o sigo todavía, ay, esto no me acuerdo, esto no sé. Porque la idea es que, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, yo instruía a Yesé más o menos en lo que es, pero la idea es que si él se dedica 100% a eso, él sea mejor que yo. Que aunque yo le diga, mira, así se usa, utiliza esto, la idea es que él busque cómo mejorar. Si hay algún software mejor, decir, mira, encontré este programa que es mucho mejor que lo que tú me diste, que tu cochinada, ¿no? Estos programas, todo esto, es buscar lo mejor. Porque llega un punto en que uno dice, o sea, esto ya no me, para las necesidades que tenemos, ya esto no es suficiente, necesitamos más. No le vas a enseñar y no puedes tratar lo mismo con 5 personas que con 100. Necesitas tener mayor preparación. ¿Sí me entienden? Entonces, donde estamos, donde Dios nos ha puesto, con eso que tenemos, ¿de qué forma hemos buscado mejorar, multiplicar? Nuestro hermano Yechua tiene otro ministerio y él sabrá o no sabrá si ha buscado mejorar o si su música sigue siendo la misma que hace 5 o 10 años. Si sigue rapeando igual que hace 5 o 10 años, ahorita ya se avientan unas bien, ya se avientan unas mejores o no. Todo eso es algo que Dios nos va a pedir cuentas porque nos lo ha puesto en nuestras manos. ¿Sí? Si yo les enseñara lo mismo que hace 5 años, que hace 3 años, ¿qué me pediría a mí? Oye, pues ya cámbiale, ¿no? O sea, sigues con lo mismo y ¿qué pasa esto? Me veo estorbado yo, estoy siendo infiel a Dios y los estorbo a ustedes. No hay beneficio ni para mí ni para ustedes. Porque imagínense si yo todavía llevábamos, no sé, un año predicando acerca del bautismo y vengan, hermanos, pues vamos a hablar del bautismo, ¿no? ¿Qué es el bautismo? Y otra semana, ¿se acuerdan qué es el bautismo? Pues miren, hablemos del bautismo. Y otra semana, el bautismo. Y un año, oye, bueno, pues ya, ¿no? Ya cámbiale. Y de todo eso Dios nos va a pedir cuentas. La implicación o la realidad aquí es que todas las inversiones, todo, hechas en servicio fiel a Dios, es agradable para Él. Sea poco o sea mucho. Sea o no que tú alcances el resultado que hayas querido. Si a lo mejor yo como enseñándoles maestro o predicar, quisiera que cuando terminara el mensaje todos terminaran, ay Señor, sí, me arrepiento, pecador, ¿no? Como que, o sea, que llegara el mensaje a todos. Y no llega siempre. Pero eso ya no depende de mí. Yo estamos buscando hacer lo mejor que yo pueda. A lo mejor ya se quiere que la transmisión salga en Full HD, con cada detalle y todo bien, sin trabas, sin tiempo, todo.
pero luego hay problemas y todo y ya no depende de él, pero él está haciendo su mejor parte. Yo espero que sí. Aún nuestra hermana que está en la proyección puede mejorar. Y les digo, no quiero sonar duro, pero no puede, tiene que mejorar. Porque esto no es beneficio nada más para mí, es para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Todo esto, vea, la tele es porque ahí veo una necesidad y se buscó mejorar. Imagínense con el proyector ahí estorbando y luego estar viendo ahí. No, ¿qué busca uno? Mejorar. Se buscó algo mejor, más claro. Ahora hasta leer los versículos bien a gusto, ¿verdad? Ya ni la Biblia traen. Ahora estoy cachando. ¿Sí me entienden? Pero es para beneficio, ¿verdad? Porque ya podemos ver la Biblia aquí. Sí, en las cámaras para transmisión empezamos con aquella que está atrás. Gracias a Dios se busca mejorar y luego ya se tiene esta que está todavía mejor. Pero uno va a decir, y Dios mismo va a decir, ¿cómo te esperas que te dé esto si lo de atrás no lo has usado? ¿Sí? Porque llega siempre el punto en que llegas a un límite y esto es normal. Va a llegar un punto en el que ya, con lo que tengo ya no me alcanza. Obviamente, ¿qué pasa? Necesito algo mejor. Y es cuando Dios dice, ok, ya llegaste, vamos con lo que sigue. Pero si con lo que tengo todavía me falta un chorronal para alcanzarlo, pues va a decir Dios, ¿para qué quieres aquello que está mucho mejor si con lo que tienes no lo armas? O sea, ni siquiera lo usas. ¿Sí me entienden? Entonces terminamos con la parte que decía, ¿qué era lo último? ¿Se acuerdan de lo último? Honraré a los que me honran. Eso está en 1 Samuel 2:30. Cuando Saúl es desechado, cuando Israel desechó a Dios y pidió un rey, Jehová les dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. Pero dice Jehová, yo ya no lo voy a hacer. Dice, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Tanto honra a Dios a los que le honran, que si usted busca en la palabra, no se los voy a leer, pero si busca en la palabra, hay al menos 10 versículos de generaciones en generaciones donde Dios le dice, mira, me caes mal, hasta cierto punto lo estoy parafraseando, ¿no? Me cae mal esto, pero lo voy a hacer por amor a David. Es decir, ¿qué pasó? Un ejemplo. Salomón apostató y ya vimos que hizo ídolos porque se juntó con mujeres extranjeras y rechazó totalmente la ley, aún siendo el más sabio. ¿Sí? Y dice Dios, voy a dividir el reino por lo que has hecho. Y le dice, pero no lo voy a dividir en tu tiempo, sino en de tu hijo, Roboam. Pero le dicen, mira, no lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer por amor a David. Porque a David le había prometido que tu hijo iba a reinar. Porque Dios ya le había prometido a David lo que iba a hacer. Y Dios dice, voy a honrar a los que me honran. Entonces, yo sí quisiera que las promesas de Dios sigan en mi hija por amor a mí. O sea, que Dios le pueda decir a Vania, mira, ¿sabes qué? Estás yendo por mal camino, pero te voy a disciplinar, voy a hacer esta cosa por amor a tu papá. ¿Sí? ¿Cuántos quisieran que Dios honre su vida y que diga, mira, por amor a ti lo voy a hacer? Porque en otras partes encontramos con el rey Ezequías, que dice, tus días están contados, ordena tu casa. Y Ezequías llora y le dijo, bueno, por amor a David. Hasta allá llega la honra de Dios. Y más allá, por amor a David, llega Jesús del linaje de David. Por amor a David. Por eso dice, honraré a los que me honran. ¿Y en qué vamos a buscar honrar? David, cuando estuvo de ocioso, cayó en pecado, pero él siempre en su corazón estaba buscando hacer la excelencia. Es decir, en el momento en que él fue rey de Israel, dijo, ¿dónde está el arca de Dios? En el momento en que él fue rey de Israel, dijo, ¿dónde está el arca de Dios?
Y ya llevaba un buen rato con los filisteos y Saúl, miren, ni sus luces, nunca le importó el arca. Pero cuando David se puso en el reino dijo, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Y qué hizo? Fue y la trajo a como pudo, cometió errores, se equivocó, murió Usías por causa de hacer lo incorrecto. Pero en su corazón estaba hacerlo, se arriesgó. Lo hizo de mala forma, pero se arriesgó. Luego, ¿qué hizo Dios? Ok, mira, está bien, ¿qué quieres hacer eso? Pero hazlo ordenadamente. Ok, ahora lo voy a hacer como tú has mandado. Y ya hubo fiesta. Y por si fuera poco, no le fue suficiente a David decir, mi Dios vive en una carpa, mientras yo tengo un palacio. Mientras yo tengo un palacio, ¿cómo voy a dejar que la presencia de Dios que está en el arca esté viviendo en una simple casa de campaña? Y ya estaban desde los tiempos de Moisés hasta el tiempo de David, todos los jueces. ¿Quién se preocupó por eso? Tenemos la salida del Éxodo, que desde ahí se hizo el arca de Dios, desde ahí se hizo la casa de campaña, y se hizo porque no tenían una tierra. Pero en Josué ya estaban establecidos en su tierra. Pasó todo jueces, y ¿a quién le importó dónde estaba el arca de Dios? Vino David y dijo, traigo el arca, pero ¿cómo es posible que yo viva en un palacio mientras la presencia de Dios está en un arca, en una carpa? Le haré un templo. Y Dios le dijo, gracias, o sea, no le dijo gracias de que lo necesitaba, no, le dijo, le agradeció, bueno, lo honró más bien, lo honró por la decisión de su corazón. Y le dijo, es correcto lo que quieres hacer, pero no lo vas a hacer tú, porque tú ya derramaste mucha sangre, lo va a hacer tu hijo. ¿Sí? Dios lo honró en lo que quería hacer, pero le dijo, ok, lo quieres hacer, hazlo ordenadamente. ¿Y qué hizo David? Chihuahua, no, dijo, ok, está bien Dios, pero voy a juntar todos los materiales para que mi hijo ya tenga todo listo. O sea, él hizo lo que pudo con lo que tenía. Dios le dijo, no lo vas a construir tú. Dijo, bueno, está bien Dios, no lo voy a construir, pero ¿qué tengo? Tengo los recursos para dejarle todo listo para que mi hijo lo haga. Entonces voy a hacer todo eso. Por eso vemos en David esta parte de la honra, honraré a los que me honran. Él con lo que tenía buscó hacer y servir a Dios. Pero muchas veces nosotros estamos en nuestros palacios y la carpa de Dios ahí está toda descuidada. ¿Sí me entienden? El mandato. Por eso les dije la semana pasada, bueno, este es el título del mensaje, ¿no? Preservar o multiplicar. Me quedo con lo que tengo y ya. David pudo haber dicho, ya tengo el reino, que a gusto, tan. Pero no, él buscó multiplicar. Buscó multiplicar. Y cada uno de nosotros necesitamos multiplicar, porque Dios va a venir a pedir cuentas. Va a venir a pedir cuentas. Y con lo que nos ha dado. Ahora nuestro hermano Hamlet, que va a empezar a servir en el audio, va a empezar a tener responsabilidades. Ya empezó. Ya le dije, ¿sabes qué? Tienes que llegar temprano para ir enseñando, instruyéndote. Y ya es una carga. Pero todo eso va a ir creciendo. Y va a ser decisión de él si él llega a ser mejor que nosotros en cuanto al audio. La idea es que tenga que ser porque él va a estar enfocado en eso. La idea es que ese sea mejor en la transmisión y que nadie le diga, mira, hazle así. No, mira, y es que este es el mejor programa porque yo me he puesto a investigar. La idea es que nuestra hermana Noemí sea la mejor maestra de los niños. Y que sí, nos vamos a enfrentar y se van a enfrentar con gente que dice, no, ese ni le sabe, ese no más le mueve, se escucha más feo. Nos vamos a enfrentar. Yo también me he enfrentado con gente que dice, no, tú ni sabes predicar, te falta mucho. Bueno, pues sí, me falta mucho, ¿no? Pero pues estoy haciendo lo que puedo. Y la idea es que cada uno de nosotros, con lo que tengamos, multipliquemos. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Y Señor, yo sé y entiendo que tu palabra no nos gusta muchas veces, es dura, pero tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es la verdad, Señor. Y tú dices que nos harías libre en tu verdad. Señor, conocemos tu palabra, hemos recibido, Señor, tu enseñanza. Ayúdanos, Padre, a no ser infieles con lo que nos has dado. Ayúdanos a seguir creciendo, a buscar multiplicar el don que has puesto en nosotros, a avivar ese fuego que tú has puesto en nosotros. Perdónanos si hemos sido infieles, si hemos sido
inútiles, si hemos sido estorbo incluso para que tu obra sea multiplicada. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a crecer en santidad, a crecer en amor, a crecer en unión, en amistad, en todo lo bueno que tienes para nosotros y poner al servicio de mis hermanos nuestros dones y talentos. Porque muchas veces somos egoístas y queremos guardarnos, lo mío es mío. Y tú nos has mandado, amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Tú nos has mandado a amar a nuestros hermanos y servirles y honrarles, Señor, con lo que tenemos y con lo que podemos hacer. Enséñanos, guíanos, y sabemos que aún nos falta mucho, Dios, pero seguimos creciendo, seguimos creyendo y confiando en ti, sabiendo que un día tú regresarás, sabiendo que tú volverás por nosotros, por tu pueblo, porque te amamos, Señor, y creemos en tus promesas, Padre. Bendice esta iglesia, Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos, a todos los que han decidido servirte de corazón, bendícelos, Señor, y ayúdales y Señor, examina nuestros corazones para que los que estemos sirviendo pongamos, Señor, al servicio de los demás nuestros dones y talentos para multiplicarlos y que la iglesia, tu pueblo, sea bendecido, Señor. Bendecimos esta iglesia, tu familia, a esta familia que está aquí, Señor. Bendecimos a los líderes, a los que están sirviendo, a los que quieren servir pero no se han animado, Señor. Exhórtales y llévalos, Padre, a que pongan al servicio de la iglesia sus dones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio.